Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad del martes 8 de junio del 2021. Pensamiento matemático para el grupo primero A. En esta ocasión ya vamos entrando a la cuestión de las funciones trigonométricas, la solución de triángulos rectángulos, la aplicación del teorema de Pitágoras y otras actividades encaminadas a entender cómo se resuelven algunos tipos de triángulos. En esta ocasión, uno de los videos que seleccioné es cómo trata del tema de cómo obtener las funciones trigonométricas de ángulos de 30, 45 y 60 grados. Ahí le llaman ángulos especiales y por la técnica en cómo los van a obtener, son técnicas sugeridas para que, aunque no tengamos tablas de funciones trigonométricas, tengamos la oportunidad de recordar, de construir, de resolver este tipo de situaciones con un poquito de información. Vamos viendo cómo se obtienen esas funciones seno, coseno, tangente de 30, 60 y 45 grados. Para esto vamos a ver el siguiente video. Y el siguiente video tiene que ver con esas funciones trigonométricas que salen a raíz de dos tipos de triángulos. Y pongan atención, los triángulos son fáciles de recordar. Triángulo equilátero, en donde todos los lados son iguales, por lo tanto, los ángulos también deben ser iguales. ¿De acuerdo? Bien, y el otro triángulo o el otro sale de un cuadrado y sus lados tienen una medida que de acuerdo al cuadrado, pues no pueden cambiar las mediciones de los lados, o también llamados catetos. Bien, pues vamos aquí a ver este video. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora veremos las razones o funciones trigonométricas de ángulos especiales. Y para esto vamos a hacer dos ejercicios. Primer ejercicio para saber o reconocer cuáles son seno, coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Además, para el ángulo de 60 grados vamos a hacer otro. Este mismo me va a servir para el de 60 grados. Y el segundo ejercicio lo vamos a hacer para encontrar las funciones del ángulo de 45 grados. Empecemos. Primero que todo, vamos a utilizar un triángulo equilátero, ¿sí? Recordemos que una de las cualidades o las características del triángulo equilátero es que pues obviamente todos sus lados son iguales, ¿sí? Pero además todos sus ángulos internos son iguales y sus ángulos internos todos miden 60 grados, ¿sí? Entonces este ángulo mide 60 grados, este también y este también. Vamos a trabajar solamente con uno. Además sus lados todos son iguales. Vamos a ponerle una medida a los lados, ¿sí? Y ahorita les explico por qué pongo este número. Vamos a ponerle que todos los lados van a medir 2 unidades. Otra característica del triángulo equilátero es que su altura divide al lado de abajo en dos partes iguales. Entonces aquí trazamos la altura. Obviamente la altura baja en ángulo recto con respecto al lado de abajo, ¿sí? Y como les decía, esta altura divide a su base en dos partes iguales. Por eso puse el número 2. ¿Por qué? Pues porque como lo divide en dos partes iguales, pues estas dos unidades se dividen aquí, este lado en una unidad y aquí en otra unidad, ¿sí? Pueden ser 2 centímetros, 2 metros, 2 unidades, 2 lo que sea, pero aquí mide 2 y aquí mide 1. Ahora, aquí como lo observamos, aquí en la parte de la derecha, vamos a trabajar con este triángulo, ¿sí? Y en ese triángulo, como lo ven, es un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo, este cateto, ¿sí? Ya si miramos el ángulo de 60 grados, este cateto mide 1 unidad y la hipotenusa que mide 2 unidades. Con el teorema de Pitágoras, que eso ya lo hemos visto en cursos anteriores,
en este triángulo rectángulo podemos encontrar el valor del otro cateto. Voy a ponerle aquí X, ¿sí? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, quedaría. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a escribirlo aquí. El cuadrado de la hipotenusa, bueno, esta es la hipotenusa, ¿no? Y estos son los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, o sea, 2 elevado al cuadrado, es lo mismo o es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, un cateto que mide X, eso lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto que mide 1 y eso lo elevamos al cuadrado. Vamos a encontrar el valor de la X, entonces este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Bueno, voy a elevar de una vez al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado que es 4, 2 por 2, 4, igual a X al cuadrado más 1 al cuadrado que es 1 por 1, 1. Este 1 pasa al otro lado a restar, entonces me voy a saltar un paso. 4 menos 1 da 3 igual a X al cuadrado. Y por último, para despejar la X, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí raíz cuadrada y raíz cuadrada, porque este cuadrado se elimina con la raíz. Y entonces me queda que raíz de 3, raíz cuadrada de 3 es igual a X. O sea, ya sabemos que este lado mide raíz cuadrada de 3. Ahora sí, vamos a encontrar las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Y algo que se me olvidó decirles es que como los ángulos internos de cualquier triángulo suman 60 grados, este ángulo, que además la altura lo divide en 2, acordémonos que este ángulo medía 60, por ser la mitad, este ángulo mide 30 grados. Ahora sí, empezamos a encontrar las funciones trigonométricas, acordándonos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. De esto ya hablamos perfectamente y detenidamente en los videos anteriores del curso. Si de pronto no les queda claro esto o no les queda claro cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, aquí les dejo el link del curso para que vean todo lo anterior. Y empezamos acá. Entonces, como vamos a encontrar las identidades del ángulo de 30 grados, vamos a identificar estos lados que son con respecto al ángulo de 30 grados. Vamos, vuelvo a decirles, a mirar solamente este triángulo que tengo así con rojo. Entonces, primero que todo, en este triángulo, este lado, que es el más largo y que es el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Voy a colocarle por acá que esta es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Como estamos hablando del ángulo de 30 grados, entonces este cateto, que es el que está pegadito a ese ángulo, se llama cateto adyacente y este otro lado, que es el que mide 1, se llama cateto opuesto. Empezamos. Seno de 30 grados. Entonces el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? 1 sobre la hipotenusa, que es 2. O sea que el seno de 30 grados es 1/2. Ahora el coseno. El coseno lo observamos aquí, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Ya acelero un poquito, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto que mide 1 sobre el cateto adyacente que mide raíz de 3. Entonces ya tenemos las tres primeras funciones trigonométricas. Recordemos que las otras tres son inversas. La cotangente es inversa de la tangente, secante es inversa del coseno y cosecante es inversa del seno. Miren que yo siempre las escribo así: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que me queden al frente las que son inversas. Entonces, como aquí dice 1 sobre 2 y como esta es la inversa, aquí va a decir 2 sobre 1. Que ya sabemos que le podemos quitar el 1, entonces esto queda 2 dividido en 1, que es 2. La secante es la inversa del coseno, entonces como aquí dice raíz de 3 sobre 2, aquí va a decir lo contrario, 2 sobre raíz de 3. Y la inversa de la cotangente es la tangente, entonces como aquí dice 1 sobre raíz de 3, aquí va a decir raíz de 3 sobre 1, que pues ya sabemos que ese sobre 1 no se coloca, entonces queda raíz de 3. Bien, el concepto que acaba de decir está sintetizado aquí. Este concepto de la función trigonométrica y su recíproca o inversa se ve en este cuadro. Seno de alfa es idéntico o es correspondiente a la cosecante de alfa. Coseno de alfa ahí arriba, la línea nos lleva a la secante de alfa.
Tangente de alfa nos lleva a la cotangente. Son inversos. Y entonces, con eso, con ese esquema, podríamos recordar un poco más fácil ese concepto de inverso. Bien, continuamos. Pilas porque acordémonos que el 1 arriba hay que dejarlo, pero el de abajo se puede quitar, ¿no? Estas son las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Ahora, con este mismo triángulo, ya así hecho, vamos a hallar las de el ángulo de 60 grados. Entonces, como estamos ya mirando el ángulo de 60 grados, va a cambiar el nombre de los catetos, ¿no? Que eso ya lo vimos en un video anterior. Esta sigue siendo la hipotenusa, pero ahora como estamos mirando el ángulo de 60 grados, este es el cateto que queda cercano, o sea, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, pues ya tengo que cambiar aquí por los ángulos de 60 grados. Empezamos. Seno de 60 grados. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Les voy a dejar una tarea a la mitad del video. Voy a pausar el video, perdón, ustedes saben que pueden pausar el video. Van a encontrar estas otras 5. Vuelvo a decirles, ya saben que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, pues aquí ya mirándolo de rapidez, entonces coseno, cateto adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el opuesto, que es raíz de 3, sobre el adyacente, que es 1. Y raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Y aquí las inversas, ¿no? Como aquí decía raíz de 3 sobre 1, pues aquí va a decir 1 sobre raíz de 3. Como aquí decía 1 sobre 2, aquí 2 sobre 1, que es 2. Y aquí también cambiamos 2 sobre raíz de 3. Vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas del ángulo de 45. Antes de pasar, nos quedamos un momentito aquí para ver. Antes de pasar, nos quedamos. Es 2. Y aquí también cambiamos 2 sobre raíz de 3. Vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas. Bien, aquí es bien fácil porque todo sale de un triángulo equilátero de 2 unidades de medida cada uno de los lados. Por lo tanto, también los ángulos son iguales. Si cortamos a la mitad uno de los lados, entonces también cortamos a la mitad uno de los ángulos. Y antes medía el total 2, ahora solo la mitad, 1. Y ya tenemos 30 grados, 60 grados y construimos con los valores que se tienen las funciones trigonométricas. No creo que haya algo incómodo y sí es un poco más fácil de recordar más o menos. Bien, entonces, ahora pasemos a la función trigonométrica de 45 grados. Ahí dijimos que sale de un cuadrado, pero las medidas de cada lado es igual a 1, por lo tanto, pues se facilita el análisis muy parecido a esto. Del ángulo de 45 grados. Entonces, para esto ya vamos a cambiar de triángulo, ya no va a ser un triángulo equilátero, sino es un triángulo isósceles. Recordemos que en este triángulo... Bien, le damos la bienvenida a Galilea. Bienvenida, Galilea. ¿Cómo has estado? Ya estamos en la parte de resolver triángulos. Estamos viendo la cuestión de construir las funciones trigonométricas de 30 y 60 grados. Y entonces, pues vamos a repetir un poquito el video para que te informes cómo sale esto y pues tengas la oportunidad de entenderlo o de saberlo. Vamos, le damos la vuelta. Observa que hay un triángulo que mide... Los lados van a medir 2 unidades. Otra característica del triángulo equilátero es que su altura divide al lado de abajo en 2 partes iguales. Entonces aquí trazamos la altura. Obviamente la altura baja en ángulo recto con respecto al lado de abajo, ¿sí? Y como les decía, esta altura divide a su base en 2 partes iguales. Por eso puse el número 2. ¿Por qué?
Pues porque como lo divide en dos partes iguales, pues estas dos unidades se dividen aquí, este lado en una unidad y aquí en otra unidad, ¿sí? Pueden ser 2 centímetros, 2 metros, 2 unidades, 2 lo que sea, pero aquí mide 2 y aquí mide 1. Ahora, aquí como lo observamos, aquí en la parte de la derecha, vamos a trabajar con este triángulo, ¿sí? Y en ese triángulo, como lo ven, es un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo, este cateto, ¿sí? Ya si miramos el ángulo de 60 grados, este cateto mide 1 unidad y la hipotenusa que mide 2 unidades. Con el teorema de Pitágoras, que eso ya lo hemos visto en cursos anteriores, en este triángulo rectángulo podemos encontrar el valor del otro cateto. Voy a ponerle aquí X, ¿sí? Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, quedaría, recordemos que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Voy a escribirlo aquí. El cuadrado de la hipotenusa, bueno, esta es la hipotenusa, ¿no? Y estos son los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, o sea, 2 elevado al cuadrado, es lo mismo o es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, un cateto que mide X, eso lo elevamos al cuadrado, más el otro cateto que mide 1 y eso lo elevamos al cuadrado. Vamos a encontrar el valor de la X, entonces este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar. Bueno, voy a elevar de una vez al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado que es 4, 2 por 2, 4, igual a X al cuadrado más 1 al cuadrado que es 1 por 1, 1. Este 1 pasa al otro lado a restar, entonces me voy a saltar un paso. 4 menos 1 da 3 igual a X al cuadrado. Y por último, para despejar la X, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí raíz cuadrada y raíz cuadrada porque este cuadrado se elimina con la raíz. Y entonces me queda que raíz de 3, raíz cuadrada de 3 es igual a X. O sea, ya sabemos que este lado mide raíz cuadrada de 3. Ahora sí, vamos a encontrar las funciones trigonométricas del ángulo de 60 grados y algo que se me olvidó decirles es que como los ángulos internos de cualquier triángulo suman 60 grados, este ángulo, que además la altura lo divide en 2, acordémonos que este ángulo medía 60, por ser la mitad, este ángulo mide 30 grados. Ahora sí, empezamos a encontrar las funciones trigonométricas acordándonos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual a cateto opuesto sobre adyacente. De esto ya hablamos perfectamente y detenidamente en los videos anteriores del curso. Si de pronto no les queda claro esto o no les queda claro cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, aquí les dejo el link del curso para que vean todo lo anterior. Y empezamos acá. Entonces, como vamos a encontrar las identidades del ángulo de 30 grados, vamos a identificar estos lados que son con respecto al ángulo de 30 grados. Vamos, vuelvo a decirles, a mirar solamente este triángulo que tengo así con rojo. Entonces, primero que todo, en este triángulo, este lado, que es el más largo y que es el opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Voy a colocarle por acá que esta es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Como estamos hablando del ángulo de 30 grados, entonces este cateto, que es el que está pegadito a ese ángulo, se llama cateto adyacente y este otro lado, que es el que mide 1, se llama cateto opuesto. Empezamos. Seno de 30 grados. Entonces el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? 1 sobre la hipotenusa, que es 2. O sea que el seno de 30 grados es 1/2. Ahora el coseno. El coseno lo observamos aquí que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? Raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es 2. Ya acelero un poquito, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto que mide 1 sobre el cateto adyacente que mide raíz de 3. Entonces ya tenemos las tres primeras funciones trigonométricas. Recordemos que las otras tres son inversas. La cotangente es inversa de la tangente, secante es inversa del coseno y cosecante es inversa del seno. Miren que yo siempre las escribo así: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que me queden al frente las que son inversas. Entonces, como aquí dice 1 sobre 2 y como esta es la inversa, aquí va a decir 2 sobre 1. Que ya sabemos que le podemos quitar el 1, entonces esto queda 2 dividido en 1, que es 2. La secante
Bien, Vanessa, estamos viendo cómo se obtienen las funciones trigonométricas para ángulos de 30, 60 y 45. Y de dónde se obtienen, en este caso, de un triángulo equilátero, cuyas medidas por lados son igual a 2. Todos los lados miden 2. Por lo tanto, todos los ángulos internos de ese triángulo miden 60 grados, miden lo mismo. Y de ahí se corta la mitad uno de los lados y su altura se calcula con el teorema de Pitágoras. Y ya Es la inversa del coseno. con esos valores que tiene 1, raíz de 3 y 2, en este caso se va a proceder a calcular el seno, coseno, tangente de 30 grados, de acuerdo a la definición que hay abajo. Continuamos. Entonces, como aquí dice raíz de 3 sobre 2, aquí va a decir lo contrario, 2 sobre raíz de 3. Y la inversa de la cotangente es la tangente, entonces como aquí dice 1 sobre raíz de 3, aquí va a decir raíz de 3 sobre 1, que pues ya sabemos que ese sobre 1 no se coloca, entonces queda raíz de 3. Pilas porque acordémonos que el 1 arriba hay que dejarlo, pero el de abajo se puede quitar, ¿no? Estas son las funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Ahora, con este mismo triángulo, ya así hecho, vamos a hallar las de el ángulo de 60 grados. Entonces, como estamos ya mirando el ángulo de 60 grados, va a cambiar el nombre de los catetos, ¿no? Que eso ya lo vimos en un video anterior. Esta sigue siendo la hipotenusa, pero ahora como estamos mirando el ángulo de 60 grados, este es el cateto que queda cercano, o sea, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Entonces, pues ya tengo que cambiar aquí por los ángulos de 60 grados. Empezamos. Seno de 60 grados. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que es 2. Les voy a dejar una tarea a la mitad del video. Voy a pausar el video, perdón, ustedes saben que pueden pausar el video. Van a encontrar estas otras 5. Vuelvo a decirles, ya saben que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, pues aquí ya mirándolo de rapidez, entonces coseno, cateto adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es 2. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, el opuesto que es raíz de 3 sobre el adyacente, que es 1. Y raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. Y aquí las inversas, ¿no? Como aquí decía raíz de 3 sobre 1, pues aquí va a decir 1 sobre raíz de 3. Como aquí decía 1 sobre 2, aquí 2 sobre 1, que es 2. Y aquí también cambiamos 2 sobre raíz de 3. Vamos a pasar ahora a las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Entonces, para esto ya vamos a cambiar de triángulo. Ya no va a ser un triángulo equilátero, sino es un triángulo isósceles. Recordemos que en este triángulo hay dos lados iguales. En este caso, este lado mide lo mismo que este lado. Esos dos lados son los catetos. Entonces, como mide lo mismo, pues le voy a colocar aquí que esto mide 1 y esto mide 1. Bueno, ¿por qué coloco 1? Pues porque es el número más fácil para hacer operaciones, ¿no? En el anterior no sé si les expliqué por qué puse el número 2 para poder dividir la parte de abajo en dos partes iguales y que me diera un número sencillo. Entonces, como ya conozco los dos catetos, vamos a encontrar el valor de la hipotenusa porque tenemos que hallar los tres lados. Bueno, ahora, recordemos que como los dos lados son iguales, entonces este ángulo mide 45 grados. ¿Listos? Por lo que miden lo mismo. Les aclaro que esto solamente funciona en el triángulo isósceles que tiene ángulo recto, ¿no? Si aquí es ángulo recto y los dos lados miden lo mismo, este ángulo mide 45 grados. Entonces vamos a encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces aquí quedaría, voy a colocarle aquí x, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces un cateto que es 1 al cuadrado más el otro cateto que también es 1 al cuadrado. Aquí ya lo voy a hacer un poco más rápido. X al cuadrado es igual 1 al cuadrado, que es 1. El comercial hoy no nos ganó. ¿Están tomando apunte? ¿Están tomando su apunte? Seno, coseno. Bien. Entonces, ya está obteniendo con esas medidas las funciones trigonométricas de 45 grados.
Bien, entonces vamos a hacerle grande. Espero que no nos gane otro video, otro comercial, porque los comerciales de repente salen. Bien, con lo que está abajo, x al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la aplicación del teorema de Pitágoras. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. 2. Para quitarle la raíz el cuadrado a la x, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. ¿Por qué? Pues porque aquí se elimina la raíz con el cuadrado. Y entonces me queda que la x vale raíz cuadrada de 2. O sea que la hipotenusa vale o mide raíz cuadrada de 2. Nuevamente, pues tenemos que identificar la hipotenusa y los catetos. Estos son los catetos porque son los que forman el ángulo recto. Esta es la hipotenusa. Y pues como estamos mirando este ángulo, pues este ángulo también mide 45 grados. Aquí no hay mucho problema, pero bueno, este es el cateto adyacente porque está cercano. Y este es el cateto opuesto. Y vamos a empezar a encontrar las funciones para el ángulo de 45 grados. Ya lo voy a hacer un poco más rápido que los anteriores. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto que mide 1 sobre hipotenusa que mide raíz de 2. Ya espero que sepan lo demás, entonces les voy a dejar para que practiquen. Van a encontrar pues las otras 5 funciones trigonométricas. Ya saben que pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí pues será más fácil, entonces el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, también es 1 sobre raíz de 2. La tangente cateto opuesto, que es 1 sobre cateto adyacente, que es 1. 1 dividido en 1 es 1. Y las inversas, pues aquí dice 1 sobre 1, pues aquí va a decir 1 sobre 1. Aquí 1 sobre raíz de 2, entonces raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2, y lo mismo sucede con la cosecante. En un siguiente video les voy a explicar cómo aprenderse todas estas funciones trigonométricas de ángulos especiales de una forma muy sencilla. Bien. Entonces, con esto terminamos el primer video. 30, 60 y 45 grados. Ahora vamos a las aplicaciones, y en esas aplicaciones vamos a tener la oportunidad de hacer cálculos interesantes. Bien, entonces, vamos a ver. Razones trigonométricas. Solucionar un triángulo rectángulo. Tenemos todavía buen tiempo disponible más o menos y vamos a ver este segundo video. Cómo resolver o solucionar un triángulo rectángulo. Y el triángulo que vamos a solucionar o a resolver es este. Recordemos que... Entonces, ya lo estamos viendo. Galilea ya está viendo el segundo video. Ya. Perfecto. ¿Qué medidas son? 10 metros y 56 grados. Perfecto. Y entonces, ahí menciona que resolverlo, ese triángulo, es igual a encontrar todos los elementos del triángulo. Entonces, lo van a encontrar, va a calcularlo. Nuevamente, escuchamos. Y ahora veremos un ejemplo de cómo resolver o solucionar un triángulo rectángulo. Y el triángulo que vamos a solucionar o a resolver es este. Recordemos que resolver es encontrar todos los datos que faltan, ¿no? En los videos anteriores, si ustedes hasta ahora este es el primer video que ven y están de pronto hasta ahora aprendiendo, les recomiendo que vean los videos anteriores en donde expliqué detenidamente cada paso de los que hay que hacer para poder realizar lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Pero bueno, obviamente aquí voy a ir un poco más rápido. Primero que todo, pues debe ser un triángulo rectángulo, por eso este es el ángulo recto, ¿sí? Que es un ángulo de 90 grados. Conocemos este otro ángulo que es de 56 grados. Nos falta conocer este ángulo. Conocemos un lado y tenemos que encontrar el valor de los otros dos lados, ¿no? Aquí están las funciones trigonométricas y pues vamos a empezar. Tantitito. Permiso, voy a suspender un poquito este video porque se están filtrando los sonidos del WhatsApp. Entonces, para que no aparezcan los letreros. Bien, entonces ahora sí. Tenemos ese video, ese
Ese triángulo cuyas medidas 10 metros y 56 grados. Bien. Funciones trigonométricas y pues vamos a empezar. Primer paso, colocarle los nombres o identificar los nombres de los lados. Entonces el ángulo recto está formado por los dos catetos, o sea, este es un cateto y este lado también es otro cateto. Por ende, este que es el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Como solamente conocemos este ángulo, o más bien pilas, porque ahorita lo primero es encontrar este ángulo que es muy sencillo, pero vamos por ejemplo a trabajar con este ángulo. ¿Sí? Como voy a trabajar con este ángulo, entonces estos dos catetos hay uno que está cercano y otro que está más lejos. El cercano se llama cateto adyacente y el más lejano cateto opuesto. Recuerden que si fuera yo a trabajar con este ángulo, ya cambiaré los nombres de los catetos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Siempre que ya conozcamos dos ángulos de un triángulo rectángulo, es muy sencillo encontrar el tercer ángulo de forma muy fácil. Acordémonos que los ángulos internos de cualquier triángulo, no importa si es rectángulo o no, deben sumar 180 grados. Entonces simplemente es hacer una operación o por ejemplo mentalmente podemos mirar que aquí hay 90 y 56, esos 146 grados. ¿Cuánto falta para que sea 180? Podemos hacerlo mentalmente o pues hacemos una sencilla operación, ¿no? Entonces, por si no lo pueden hacer mentalmente, pues simplemente como los tres ángulos deben sumar 180 grados, entonces colocamos los 180 grados y le quitamos estos dos ángulos que conocemos, ¿no? Eso solamente cuando conocemos dos ángulos. Si conocemos uno solo no se puede, ¿no? Entonces le quitamos el ángulo de 90 grados y le quitamos el ángulo de 56 grados. Hacemos esta operación mentalmente o en la calculadora y pues nos da 34 grados. Entonces esto que encontré es este ángulo. De una vez voy colocando aquí que mide 34 grados. Si queremos le colocamos un nombre al ángulo, por ejemplo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C o el ángulo alfa, eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que identifiquemos que el ángulo que estábamos encontrando es este. Pero pilas, a pesar de que conocemos este ángulo, vamos a trabajar solamente con este ángulo. ¿Por qué? Porque ya le coloqué los nombres a los lados dependiendo de este ángulo. Bueno, ya conocemos los tres ángulos. ¿Qué nos queda? Encontrar los lados. Entonces, pues vamos a empezar a encontrar, por ejemplo, el que queramos, es lo de menos. Voy a encontrar primero la hipotenusa. Para esto, pues la recomendación que yo les doy es primero mirar los datos que conocemos. Sí, conocemos este lado que es el cateto opuesto, que mide 10 metros. No hay ningún otro lado que conozcamos, ¿sí? Es más, se trabaja solamente con un lado y con un ángulo, ¿no? A no ser que de pronto no conozcamos ningún ángulo. Ahora vamos a trabajar con este ángulo, que lo voy a llamar teta, y ese ángulo mide 56 grados, ¿sí? Como ya tenemos dos datos que conocemos, no necesitamos colocar ningún otro. O sea, yo aquí podría colocar que el ángulo alfa, por ejemplo, o A o B, mide 34 grados, pero solamente necesito un ángulo y un lado o dos lados en su defecto, ¿no? Ya tengo dos datos aquí, ahora voy a encontrar la hipotenusa, que no sé cuánto mide, ¿sí? Dos datos que conozcamos y un dato que queramos hallar. No necesitamos más. Miramos cuál de las tres fórmulas nos sirve. En este caso, pues como tenemos aquí cateto opuesto e hipotenusa, pues la única fórmula que tiene cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Por eso pues reemplazamos en esa fórmula, ¿no? Entonces aquí dice seno del ángulo. Entonces seno del ángulo que mide 56 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto que mide 10 metros sobre la hipotenusa, que no la conocemos, le voy a colocar a H por hipotenusa. Puedo colocarle nuevamente la letra que quiera, ¿no? Esto ya lo voy a hacer rápidamente porque lo vimos en videos anteriores. La hipotenusa pasa a multiplicar, entonces queda aquí hipotenusa por seno de 56 grados igual a 10 metros. Y por último, ese seno de 56 grados pasa a dividir. Entonces me queda que la hipotenusa es igual a 10 metros dividido en seno de 56 grados. Esta operación la debemos hacer en la calculadora. Entonces, primero que todo, lo de siempre, la calculadora debe estar en el modo grados. Entonces, en la parte superior de la pantalla debe decir la letra D o la palabra deg, que quiere decir degree, que en inglés es grados. Ya cuando tengamos la calculadora en grados, hacemos la operación. Escribimos 10, los metros obviamente no se escriben, 10 dividido en seno de 56 grados, los grados no hay necesidad de escribirlos, igual, y nos da 12,06
metros, ¿no? Como es un lado, da en metros. Voy a colocarlo de una vez aquí, como era la hipotenusa, entonces lo coloco aquí 12,06 metros. ¿Qué nos falta encontrar? Solamente nos falta encontrar un lado. Pilas, porque para este lado se puede ya, como es lo último que falta por encontrar, se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, como ya conocemos dos lados, se puede encontrar con el teorema de Pitágoras, o también se puede encontrar con razones trigonométricas. Como la idea es practicar con las razones trigonométricas, pues entonces lo vamos a hacer con las razones, ¿no? Para practicar con razones trigonométricas necesitamos colocar dos datos, ¿sí? Que generalmente va a ser, como vamos a hallar el otro lado, pues si utilizáramos los dos lados sería con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a utilizar un lado y el ángulo. Entonces aquí escribo los datos que conocemos, que son el ángulo, que nuevamente vamos a coger el de 56 grados y vamos a escoger cualquiera de los dos lados. Eso sí es lo de menos. Si ustedes escogen este o este, les va a dar al final la misma respuesta, ¿no? De pronto con un pequeñísimo cambio porque aquí nos faltó colocar todas las cifras decimales. Yo en este caso voy a coger el cateto opuesto, que mide 10 metros. Sí, hasta el momento no cambia nada, pero lo que cambia es esto. Como ya tengo dos datos, lo que quiero hallar es el cateto adyacente, que obviamente no sabemos cuánto mide, entonces aquí le coloco interrogación. Miramos cuál de las fórmulas nos sirve en este caso. Una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Obviamente todas tienen ángulo. Cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente, entonces copio aquí tangente del ángulo, el ángulo que mide 56 grados, igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, el cateto opuesto que mide 10 metros sobre el cateto adyacente que no se sabe, entonces voy a dejar cateto adyacente. Este cateto adyacente pasa a multiplicar y la tangente de 56 pasa a dividir. Entonces queda 10 metros sobre la tangente de 56. Hacemos esto en la calculadora nuevamente, entonces escribimos 10 dividido en tangente de 56 igual a 6,74 metros. Si queremos lo podemos aproximar, entonces aquí escribo 6,75 metros. Yo lo aproximo como para que me quede más exacto. Pero si colocamos 6,74 metros, no importa, también está bien, ¿no? Como siempre, por último, ya obviamente, miren, ya encontramos los tres ángulos, ya los conocemos y también conocemos los tres lados, entonces ya terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Este es el triángulo. Bien, ¿cómo se ve? Que estuvo resuelto, le entendieron al proceso. Galilea, Vanessa, fueron copiando paso a paso. ¿Fueron copiando paso a paso? ¿Segura? Bueno, allá ustedes, niñas, allá ustedes. Así decía mi abuelita. Bien, entonces, vamos al ejercicio. El cateto adyacente, 6,75 metros. La hipotenusa, 12,06 metros. El cateto, en este caso opuesto, 10 metros, que era la información que ya nos habían dado. Lados, entonces ya terminamos el ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Este es el triángulo que ustedes van a resolver. Obviamente les falta. Ahí está, el triángulo a resolver. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Ves? Ahí donde está el dedo, calcular el ángulo. Luego, llamar más o menos las funciones trigonométricas de acuerdo a la información que tenemos. ¿Sale? Son tres funciones trigonométricas posibles: seno, coseno y tangente. Bien, entonces, el siguiente paso es calcular uno de los lados o la hipotenusa. Si vamos a calcular uno de los lados, pues ya tenemos el cateto adyacente, faltaría el cateto opuesto. Y entonces, si es cateto opuesto y el otro es adyacente, sería la función tangente. Y así sucesivamente. Bien, pues vamos a ver cómo se resuelve este. Vayan tomando nota, por favor. Tallar este ángulo y estos dos lados y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo. 3, 2, 1. ¿Cuál es la magia? Bien.
En la parte de arriba, observen 180 menos 32 menos 90 igual a 58, es decir, se calcula este ángulo. Luego se va a trabajar con la medida de 32 grados. Coseno de 32 grados, cateto adyacente sobre hipotenusa. De tal manera que esta ecuación se maneja y se obtiene la medición de la hipotenusa. Luego, ya que se tiene la medida de la hipotenusa, se aplica otra función trigonométrica para encontrar el lado opuesto, es decir, el cateto opuesto. Tangente de 32, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y se transforma la ecuación paso a paso. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Identificamos los nombres de los lados, entonces está la hipotenusa y los dos lados que forman el ángulo recto, cateto adyacente y cateto opuesto. Primero que todo, pues generalmente a mí me gusta hallar el ángulo porque pues es lo más fácil. A 180 le restamos el 90 y el 32 grados y nos da 58 grados, ¿no? Este ángulo mide 58 grados. Esto ustedes de pronto puede que lo hayan hecho diferente, por ejemplo puede que primero hubieran hecho la tangente y después hubieran utilizado otra que no sea coseno, o hubieran podido hacer con coseno y otra que no sea tangente, ¿sí? Pero lo importante es que los resultados de la hipotenusa y del cateto opuesto deben haber sido los mismos, ¿no? Aquí yo utilicé el coseno, ¿sí? Porque el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa pasa a multiplicar y el coseno pasa a dividir y me da 8,25. Y la tangente, en este caso la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, por eso el 7 metros queda abajo, simplemente es pasarlo a multiplicar y esta operación la hacemos en la calculadora que nos da 4,37 centímetros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Bien, pues este es el resultado básicamente y a grosso modo es la forma de resolver triángulos con funciones trigonométricas. ¿Hasta acá alguna pregunta, Galilea o Vanessa? No. ¿Seguro? ¿Tomaron bien el apunte? Sí. Bien, les quiero sugerir un esquema. Creo que no lo vieron, pero ese esquema que está aquí, observen estas líneas y aquí dice seno de alfa. Entonces, está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero bajamos hasta la función cosecante y la vemos como la función inversa. Luego, coseno de alfa, como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, bajamos por la línea y encontramos su inversa, la función secante, que es al revés del coseno. Tangente aquí, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y nos lleva a su inversa, que es la cotangente. Entonces, ese es un esquema para recordar, ¿eh? Este es un esquema para recordar. Se los dejo aquí, cópienlo por favor. Las líneas son muy importantes y entonces esas líneas nos van a decir, vamos a hacer más grande la imagen. Y entonces la imagen ya un poquito más grande para que se vea este esquema de cómo se relacionan las funciones trigonométricas y además cómo nos llevan hacia la función inversa. ¿De acuerdo? Entonces, la función inversa tiene que ver con eso. Son técnicas de recordar, de memorizar. Sale. Bien. Preguntas. ¿No hay preguntas, Galilea? ¿Vanessa? ¿No? Bien. Entonces, si no es mucha molestia, nos podemos, ¿qué será? Retirar en unos minutitos, permítame, y vamos a hacer un poco más chiquita esta pantalla.
Ahí estamos para que se vea cómo se resolvió el ejercicio. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos podemos retirar. Si gustan, terminó la clase. Gracias por su presencia y nos vemos en la próxima clase mañanita. Mañanita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por su Hasta presencia. luego. Hasta luego. Nos vemos.